¿Qué tal? Les voy a hablar sobre las técnicas para anestesiar. Supraperióstica se recomienda emplear una aguja corta de calibre 27G. Para esto, ya para empezar, debemos preparar el tejido donde vamos a inyectar, que primero debemos limpiar con una gasa estéril. Después aplicar un anestésico tópico y dejarlo actuar por 1 minuto aproximadamente. Aquí vamos a orientar la aguja con el bisel hacia el hueso. Vamos a introducir la aguja a la altura del pliegue mucobucal y vamos a avanzar la aguja hasta que el bisel se encuentre en la región apical. Vamos a que quede aquí. Una vez hecho esto, vamos a aspirar 2 veces. Si la aspiración es negativa, vamos a introducir despacio aproximadamente 0.6 milímetros durante 20 segundos. Una vez ya aplicado, vamos a retirar lentamente. Para el ASP nos vamos a para empezar a colocar en la forma correcta. Si somos izquierdos, nos vamos a acomodar en una posición de las 10 horas frente al paciente. Si somos derechos, en una posición a las 8, igual enfrente del paciente. Aquí vamos a empezar a preparar los tejidos, que es secar y aplicar el anestésico tópico. Aquí vamos a orientar el bisel de la aguja hacia el hueso. Introducir la aguja a la altura del pliegue mucobucal por encima del segundo molar. Después vamos a avanzar la aguja lentamente hasta encontrar la profundidad deseada. Aquí no debemos de encontrar resistencias. Por lo tanto, pues el paciente no debería de tener ninguna molestia. Aquí la profundidad deseada de un adulto con complexión normal sería de 16 milímetros. En caso de un adulto de menor envergadura y en niños sería de 10 a 14 centímetros. Una vez ya insertada la aguja, vamos a aspirar 2 veces. Y ya si las dos aspiraciones son negativas, vamos a depositar 0.9 a 1.8 milímetros de solución lentamente durante unos 30 o 60 segundos. También durante donde estamos inyectando vamos a aspirar varias veces durante la inyección, ya que esta puede ser atraumática debido al gran espacio tisular. Ya después de haber introducido el anestésico, pues ya nada más queda retirar la aguja, en este caso taparla, pero pues ya lo estoy utilizando tapada, y ya esperar 3 a 5 minutos antes de comenzar con el procedimiento dental. Para la técnica ASP nos empezaremos por colocar en la forma correcta, que sería en una posición de las 10 horas. Empezaremos palpando para buscar el agujero infraorbitario. Una vez encontrándolo, mantendremos el dedo sobre el agujero. Y ahora introduciremos la aguja a la altura del pliegue mucobucal por encima del primer premolar, con el bisel orientado hacia el hueso. Aquí así. Con la misma aguja orientada hacia el agujero infraorbitario. Esto lo haremos introduciendo la aguja lentamente. Ya después de que empecemos a retirar la aguja, mantendremos presión en donde fue el punto de punción y esperaremos de 3 a 5 minutos a que haga bien el efecto del anestésico para empezar con el tratamiento dental. Para la técnica de anestesia palatina empezaremos por colocarnos en una posición de las 7 u 8 horas directamente enfrente del paciente. Para esto debemos tener al paciente de cúbito supino y pedirle que abra la boca, que extienda bien el cuello y gire la cabeza hacia la derecha o a la izquierda. Esto es para tener mejor visibilidad. Continuaremos con la preparación de los tejidos
que es limpiar bien con una gasa, que por acá adentro, limpiar con la gasa, poner el anestésico tópico y esperar a que haga efecto, aproximadamente 1 minuto. Aquí empezaremos dirigiendo la jeringuilla hacia la boca, desde el lado opuesto, con la aguja acercándose al punto de inyección en ángulo recto. Ya una vez inyectada, vamos a aspirar 2 veces. Y ya si la aspiración es negativa, vamos a inyectar lentamente en unos 30 segundos más o menos. No más de 1/3 de un cartucho. Esto sería .45 o 6 mililitros. Ya retiraremos la aguja, cubriendo la aguja, y esperaremos de 2 a 3 minutos antes de empezar con el tratamiento. Para la técnica de bloqueo del nervio nasopalatino, empezaremos situándonos en la posición de las 9 o 10 horas, pidiéndole pues al paciente que abra la boca, que extienda bien el cuello y gire la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda para mejorar la visibilidad. Prepararemos el tejido limpiando y secando con una gasa estéril. Pondremos anestésico tópico y esperaremos a que haga efecto el anestésico. Aquí avanzaremos la aguja con lentitud por aquí, hasta que la jeringa haga contacto suavemente con el hueso. Esto pues introduciremos la jeringa no más de 5 milímetros. Y seguiremos inyectando pequeños volúmenes de solución poco a poco. Después retiraremos la aguja 1 milímetro. Esto para que no vaya a ser una inyección subperióstica. Ya aspiraremos en 2 planos. Retiraremos la aguja lentamente y ya esperaremos de 2 a 3 minutos antes de comenzar el procedimiento dental. Para la técnica alveolar superior medio anterior, empezaremos por colocarnos en una posición de las 9 o 10 horas, mirando a la misma dirección del paciente. Esto necesitamos poner al paciente de cúbito supino, con la cabeza y el cuello ligeramente pues estirado para visualizar la papila nasopalatina. Continuaremos con una técnica de introducción lenta en los tejidos del paladar. Después nos aseguraremos de mantener contacto la aguja con el paladar duro. El bisel debemos de orientarlo hacia la superficie ósea. Aspiraremos en 2 planos y aquí el anestésico debemos inyectarlo a un ritmo de 5 mililitros por minuto hasta administrar una dosis final, que sería aproximadamente de 1.4 a 1.8. Esto siempre avisándole al paciente que es normal si siente una sensación de presión intensa. Para el bloqueo del nervio alveolar inferior, o también llamado VNAI, si somos derechos debemos de colocarnos en la posición de las 8 de frente al paciente. Es recomendado poner al paciente en posición supina o en semidecúbito. En esta empezaremos introduciendo la aguja acá, y cuando sintamos que toca con el hueso retrocederemos 1 milímetro para evitar una inyección subperióstica. Esto aspiraremos en 2 planos y si la aspiración es negativa inyectaremos lentamente la solución de 1.5 durante unos 60 segundos como mínimo. Una vez ya puesta la anestesia, retiraremos lentamente y con la mitad de la aguja todavía introducida en el tejido volveremos a aspirar. Si la aspiración es negativa otra vez, inyectaremos parte de la solución anestésica restante, que sería 0.2 milímetros, para anestesiar el nervio lingual.
Ya una vez inyectado todo el anestésico, retiraremos lentamente, esperaremos unos 20 segundos antes de incorporar al paciente y esperaremos de 3 a 5 minutos antes de comprobar que se haya logrado bien la anestesia. Para la técnica del bloqueo del nervio bucal, debemos empezar por colocarnos correctamente, que sería, si somos derechos, debemos sentarnos en posición de las 8 horas de frente al paciente. Al paciente lo debemos colocar en una posición supina o en semidecúbito. Prepararemos los tejidos con una gasa estéril, sería a esta altura. Pondremos anestésico tópico y esperaremos a que haga efecto. Y ahora sí, dirigiremos la jeringa hacia el punto de inyección con el bisel hacia abajo. E introduciremos la aguja en la mucosa distal y bucal del último molar. Aquí así, más o menos. Y ya pues la aguja irá despacio hasta contactar suavemente con el mucoperiostio. Ya teniéndola aquí, aspiraremos y si la aspiración es negativa, inyectaremos despacio 0.3 milímetros aproximadamente durante unos 10 segundos. Nos puede pasar también que el tejido donde estamos inyectando se hinche. En ese caso debemos dejar de inyectar. Y en otro también sería que si la anestesia se sale durante la inyección, hay que dejar de inyectar. Ya por último, pues ya habiendo anestesiado, retiramos la jeringa y esperamos alrededor de 3 a 5 minutos a que haga efecto. En la técnica del bloqueo del nervio mandibular, que es la técnica Go-Gate, si eres derecho, debes colocarte en posición de las 8 horas frente al paciente. Debemos localizar los puntos de referencia extrabucales, que sería la escotadura intertrágica y la comisura bucal, que su posición sería más o menos así. Bueno, así se vería por afuera, pero sería más o menos aquí así. Y empezaremos introduciendo poco a poco la aguja en los tejidos. La introduciremos lentamente hasta topar con el hueso. Ya con la aguja introducida, retiraremos 1 milímetro, aspiraremos en 2 planos, que si es positivo, deberá hacerse por la arteria maxilar interna que se encuentra por debajo del área de actuación. Si es negativa, debemos inyectar despacio. Si en caso de después de introducir los 1.8 milímetros, recomendamos que haya una segunda inyección con otro 1.2 adicionales. Esto ya retiraremos la aguja lentamente. Le pediremos al paciente que mantenga la boca abierta durante 1 o 2 minutos. Para el bloqueo a boca cerrada, para empezar debemos colocarnos de la forma correcta, colocar al paciente en posición supina y tenemos que ver los puntos de referencia, que uno es la unión mucogingival del segundo a tercer molar y otro es la tuberosidad del maxilar. Aquí pues ya tenemos que preparar los tejidos, como ya lo he dicho, con una gasa estéril, con un antiséptico tópico y esperar pues que haga efecto el anestésico. Aquí ya vamos dirigiendo la aguja en dirección posterior y ligeramente lateral, que estaría aquí más o menos, sería en esta parte. La tenemos que introducir 25 milímetros y debemos aspirar en 2 planos. Si la aspiración es negativa, depositamos de 1.5 a 1.8 mililitros de solución anestésica
durante unos 60 segundos. Para el bloqueo del nervio mentoniano debemos de colocarnos de una posición correcta, poner al paciente en una posición supina, localizar el agujero mentoniano, está por aquí, y pues ya preparar los tejidos, que es con la gasa, el anestésico tópico, y esperar a que haga efecto. Aquí vamos a introducir la aguja en la mucosa a la altura del canino o del primer premolar. Pues sería en esta altura más o menos, por aquí. Aspirando en 2 planos. Si la aspiración es negativa, inyectamos 0.6 milímetros durante unos 20 segundos. Ya después de haberlo aplicado, retiramos la jeringuilla despacio y ya nada más esperamos a que haga efecto. Esta técnica es similar a la del bloqueo del nervio incisivo.